Vamos a empezar. Os presento a Miquel Aguirre Gaviria. Es desde el lunes responsable de innovación educativa para toda la comunidad autónoma vasca, así que le felicitamos por este nuevo cargo recién estrenado. Antes también existía de lunes. Sí, aunque durante años ha estado desarrollando esta labor para Vizcaya, así que sabe perfectamente lo que tiene entre manos. Estudió física teórica, ingeniería industrial y museología. Ha sido profesor titular de didáctica de las matemáticas y las ciencias experimentales de la UPV. Ha trabajado en 4 departamentos del Gobierno vasco: Educación, Cultura, Presidencia e Industria. Y durante 8 años, director de formación de ETV. También es presidente del Getxo Blog, Asociación de Bloggers de Getxo, promotor de Blogueu, una asociación vasca de bloggers, cofundador de colectivos bloggers de educación o blogs de política, entre otros. Como a él mismo le gusta presentarse, abuelo con hijos y nietos que han nacido con las nuevas tecnologías y han logrado sobrevivir. Con él vamos a analizar con rigor esta tarde las oportunidades, los usos y abusos de Internet en esta etapa crucial del desarrollo cognitivo, afectivo, motriz, lingüístico y social de la infancia. Muchas gracias, Lucía. Bueno, vamos a hacerlo es tarde, tiene mérito que estéis aquí y vamos a hacer una presentación rápida para dar tiempo también a que podáis preguntar lo que os parezca. Entonces, inicialmente hemos puesto vamos a seguir unas pequeñas diapositivas. Vamos a verlo mejor con esto. Bueno, ante todo, es un placer estar y agradezco la invitación. Sé que todos sois progenitores, madres y padres con alumnado aquí en Eneclic School o Eneclic Kimba, y es de felicitar porque yo que tengo una cierta visión del sistema educativo vasco, no hay demasiadas iniciativas que hayan surgido en las últimas décadas. Es cierto que generamos desde la etapa de autogobierno pues todo lo que es el movimiento de ikastolas, multitud de cooperativas de padres, madres y de profesorado, pero no hay demasiadas iniciativas que surjan en un sector que es dinámico, y es un placer estar con quienes habéis apostado por una oferta diferenciada, y a pesar de que tenemos una oferta plural educativa en Euskadi muy amplia, la verdad es que, y esa es digamos la labor de la administración, generar una oferta pública, concertada, privada, de centros que siguen modelos de ikastolas, de Kristau Eskola, de cooperativas o de centros extranjeros incluso, y sin embargo existe vitalidad para generar demandas y decir yo quiero algo más específico, y os animamos. Algunos hemos sido testigos de iniciativas, algunas están tratando de nacer en distintos territorios, en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Araba y demás, y es un placer, esto se ha dicho de antemano. Pero vamos a centrarnos un poco, tenéis, creo por lo que me han comentado, hijos bien en primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años, y algunos también, o habéis tenido hijos en esas etapas y estáis vinculados a este proyecto y los tenéis un poco mayores. No vamos a hablar de la adolescencia, porque la adolescencia primero es un tema más difícil, o sea que eso, los que a veces algunos padres dicen, bueno, y esto, Miquel, cuando hay algunos problemillas, porque sin embargo lo que el mensaje que nos transmitir es de disfrutemos con los hijos e hijas, etc. Pero a veces algunos padres dicen, bueno, ¿y esto cuándo acaban estos problemas? Y decimos, mirad, los problemas son como los hijos, los problemas, las alegrías, las satisfacciones crecen con ellos, o sea, no acaban jamás. Yo creo que cuando habéis visto a vuestro primogénito o primogénito nacer, yo en aquel momento también tuvimos una sensación, mi mujer y yo, de que es algo irreversible. Cuando uno se convierte en padre, en madre, se acabó, o sea, no sé, uno puede ser, no sé qué, estar aquí, allá, pero de madre o padre no te desenganchas jamás. Cuando decimos que se emancipan, es una falsa esperanza que tienen los padres, que nos hemos emancipado nosotros, jamás. O sea, ellos es verdad que se emancipan y es ley de vida y es bueno que sea así, pero sin embargo yo digo que es una especie de licenciatura de la vida. Bueno, y ya ser abuela o abuelo es el doctorado de la vida, o sea, porque es, como comentaremos luego, tener hijas e hijos es vivir por segunda vez, es aprender a descubrir la vida por segunda vez, es recordar aquella curiosidad innata que teníamos, verla en sus ojos, y para quienes nos gusta la educación es
es fascinante ver cómo aprende un pequeño bebé, una pequeña bebé desde la más temprana edad, ¿no? Es algo sorprendente. Yo soy de los que, con las amistades y demás, si hay niños prefiero estar con los niños que con los padres. Digo, y me dice, joder, es que no haces. Digo, no, es que para mí es más interesante la gente joven, el ver ese proceso de aprendizaje, porque si lo pensáis un poco, probablemente aprender, hay muchos verbos que como seres humanos tenemos que ejercitar: amar, compartir, legar también, dejar algo mejor el mundo de lo que lo encontramos. Pero aprender es lo más característico, y cuando uno deja de aprender empieza a morir. O sea, aprender es amar también, porque amar es aprender a hacer algo de una forma diferente. Y ese proceso de aprendizaje es algo que debemos revalorizar. Aquí, bueno, hay proyectos. En este momento hay uno que, bueno, últimamente he visitado justamente la semana pasada, hace 8 días, que es el Colegio Montserrat. Conozco muchos centros, tanto dentro del Estado como fuera, pero es un centro también en el que hay una máxima que recordaba su directora, Montserrat del Pozo. Este es un colegio, pues bueno, ha sido clasificado en esos rankings que son muy relativos, ¿no? Pero es un centro que está siendo un centro casi de culto, donde pasan muchos educadores, educadoras para aprender, ¿no? Y ahí está la madre Montserrat del Pozo, daba un lema, o sintetizaba en un lema para docentes o para educadoras y educadores, pero que vale para los padres, y es: si un centro o una familia exige disciplina, lo que obtiene es obediencia. Y sin embargo, si lo que establece es un clima de confianza, obtiene lealtad, obtiene autonomía, que es lo que pretendemos todos. El proceso educativo, ante todo, es dotar de la máxima autonomía personal, cognitiva, afectiva, comunicativa, motriz a los seres humanos. Nosotros en educación escolarizamos al conjunto de los, obligatoriamente, de 6 a 16, en la práctica de 2 a 16 años, a toda la comunidad, con minusvalías, situaciones de todo tipo, alumnado sordo, ciego, alumnado tetrapléjico y demás, y en todos ellos el objetivo es el mismo: lograr la máxima autonomía. Todos tenemos limitaciones, algunas se acrecentan, sobre todo con la edad, otras se pueden ir superando, pero el proceso educativo y el proceso vital es un proceso de tratar de desarrollar el máximo del potencial que tiene cada ser humano y de descubrir sus talentos. Ese es un lema que me parece interesante. Ahora, por ir a centrarnos un poco en el tema de Internet y demás, vamos a comenzar con esta estrategia, como el propio título, que es: os vamos a asustar un poco para luego tranquilizaros, pero que nadie se escape en esta fase de la charla, ¿no? Vivimos en un mundo muy conectado. Hablaremos de los miedos a los wifis y de lo que queráis, pero en algunas cosas seremos contundentes. Pero vivimos, en alguna otra diapositiva se dice: Internet no es algo que uno haga en un momento determinado. Ahora voy a hacer Internet. Eso ya no es contemporáneo. Vivimos en un mundo donde Internet está para quedarse y está por todas partes. Internet forma parte del mundo donde vivimos. Es algo que no es renunciable, a menos que hagamos como ciertas comunidades, los Amish. Sabéis que están en varios estados de Estados Unidos y dicen que han renunciado a la tecnología. No es cierto. Se quedaron en el punto de transición entre el siglo XVII y XVIII. Usan carruajes, usan la agricultura, generan casas de madera, se visten pues con lino o fibras naturales, pero todo eso son tecnologías. O sea, y conviene, por tanto, no pensar que todo esto que se habla de nuevas tecnologías, que de nuevas no tienen nada, porque algunos hemos visto hace 50 años cómo se generaban los chips y hemos visto cómo han ido evolucionando. Son tecnologías viejas. A veces decimos: la bicicleta es algo natural. O sea, perdone, la bicicleta es una tecnología. Y por tanto, la tecnología es genéricamente la respuesta que la humanidad da a ciertos problemas que se supone, a veces es verdad que esos problemas están inducidos por intereses comerciales, pero existe una demanda humana de querer comunicarnos con más gente de la que podemos hacerlo físicamente, de querer hacerlo en todo tiempo y momento y lugar, etc. Y entonces hay quienes, es verdad que por
a través de lo que es mecanismos sociales y empresariales, nos satisfacen ese tipo de necesidad. Pero tecnología es todo, el papiro es tecnología, el papel es tecnología, un lapicero es tecnología, la escritura es tecnología, o sea que la tecnología nos rodea y vamos a embarcar en ese conjunto la situación. En este momento, por asustaros, o sea, vuestros hijos e hijas, de aquí en un plazo muy breve, no solamente van a ser personas conectadas, sino que van a vestir elementos conectados. Ya hay incluso pañales que avisan por Bluetooth a los padres que están húmedos, o sea, es un disparate y es una idiotez en sí misma, ¿no? Pero tened en cuenta que en muy pocos años, todos viviremos rodeados de entre 1000 y 5000 cosas conectadas. El frigorífico estará conectado, aunque no lo queramos, seguramente sabrá lo que saquemos y metamos, y en este momento existen dispositivos que pueden tener, y os digo que también lo estamos estudiando, sin ninguna prisa, no os preocupéis, dispositivos que se llevan y que aseguran, nos dan una información de la movilidad que ha tenido una persona, de dónde está, le despierta en el momento determinado, o sea, la tecnología evoluciona rápidamente, pero y a veces tenemos la sensación de, bueno, ¿y esto cómo lo controlamos? ¿Qué límites ponemos a todo esto? Etcétera, ¿no? Y lo cierto es que desde la perspectiva de madres y padres, sobre todo primerizos, con los primeros hijos, aquello que decíamos también, nuestra primera hija, cuando se le caía el chupete, hervíamos el chupete y hervíamos a la niña casi también, ¿no? Con el segundo te lo metes en la boca, se lo das y tiene menos problemas de alergias porque no le hemos hervido tantas veces, ¿no? Entonces, es verdad que los padres inicialmente sabemos que es una labor trascendente, etcétera, y entonces decimos, bueno, pero es que yo sé cómo era mi infancia y la revivimos de alguna manera. Es estupendo, oye, cómo está aprendiendo, cómo dibuja, cómo repite los sonidos, pero claro, yo no tenía internet, entonces, ¿qué hago con internet? Y entonces está desde el que dice, pues yo uso un móvil, pero que no lo vea, lo encierro con llave, casi como si fuese una pistola, ¿no?, que hacen los americanos. Y otros al revés, que oye, ya que hay la tableta, pues oye, a ver, el niño, a ver, quítale los juguetes, quítale las muñecas, quítale los peluches y que toque la... Y dicen, oye, es verdad que toca y... O sea, vamos a ver, vamos a llegar un poco al final de qué hacer al respecto, y lo que hay que hacer al respecto es tratar todo pues con naturalidad, pero sigamos un poco este orden. Ante todo, a los hijos, y se aprende con el paso del tiempo, en este momento dice que 1 de cada 5 niños usa dispositivos móviles cada día. Todo esto ha quedado atrás porque cada vez son más y es más tiempo, pero a nuestros hijos e hijas, y esto vale para cualquier edad, nos hacen caso, sí, aunque parezca increíble, nos hacen caso, pero no a lo que decimos, sino a lo que hacemos. O sea, no vale decir a veces conoces gente, yo les digo que lean y demás. No, si no te ven leer a ti, no van a leer. Y aunque tú les digas no leas, si te ven leer a ti, van a leer. Es decir, los padres, las madres, somos un libro de ejemplos para nuestra prole. Y de ahí que haya ese fortísimo impacto de lo que llamamos esa mochila familiar. O sea, Finlandia obtiene resultados magníficos por muchos motivos de organización educativa, por muchos motivos de selección de profesorado, motivos curriculares, etcétera, etcétera, pero ante todo porque son luteranos. ¿Y qué tiene que ver? Los luteranos quiere decir que al ser luteranos, y lo eran desde hace años, los bisabuelos de todo el alumnado finlandés sabían leer, y las tatarabuelas y las bisabuelas también. Y nuestras, quizás bisabuelas, menos en el País Vasco que en otras zonas, no sabían leer. Y todo esto son hándicaps que se van acumulando. Es decir, ¿qué hacer? Los niños van a hacer lo que nos vean hacer. Y por tanto, esto sí que nos da una oportunidad a veces de decir, oye, me ha tocado ya maternidad, paternidad, entonces es un momento de hacer esos propósitos, esos buenos propósitos, no de los de enero que los hacemos año tras año, sino decir, oye, pues ahora voy a dejar de fumar, porque es que si fumas, ellos ven que su madre o su padre fuma, o si uno dice, pues bueno, pues voy ahora a mejorar el euskera, o voy a mejorar el inglés, o voy a hacer tal, porque eso es lo que realmente se transmite. O sea, enseñamos con el ejemplo, y por tanto es inútil que tomemos directrices, voy a tomar notas de lo que no voy a hacer, ¿no? O lo ven en el entorno familiar, porque el entorno familiar sigue siendo más determinante que nada. Pero tampoco se trata solamente,
Esto, el aprendizaje, se ha demostrado, algunos, la educación quizás lo entendió tardíamente, que es un proceso bidireccional. O sea, no se trata de que ellos aprendan de nosotros, no. Se trata de que de que todos aprendamos permanentemente de todos. A veces en los sistemas educativos se acabó el estrado, los que creían que sabían más, la cátedra, el derecho al asiento, a transmitir. De los niños se puede aprender, de las niñas se puede aprender. Aquí, por ejemplo, se recuerda esa curiosidad permanente, ese estar contentos y de un modo continuo, esa actividad incesante e incluso esas demandas. O sea, si quiere una bici, la quiere ahora, y a veces el proceso de madurez social y a veces también el proceso de madurez en la escuela pues obliga a renunciar a lo que deben ser anhelos, que evidentemente hay que graduarlos en función de que no sean peligrosos, pero en la persistencia en un anhelo es algo que hay que dejarlo crecer, porque algún día podrá materializarse. Y también esto de aprender, o sea, lo que tenemos que hacer es, muchas veces la manera de aprender no solo es venir a una charla con alguien supuestamente experto, sino el ver exactamente cómo se comportan, incluso el reconocer en cada uno de ellos, si tenéis más de un hijo, las enormes diferencias, aunque sean gemelos, homocigóticos, la personalidad de cada ser humano, como las huellas digitales, incluso más, es enteramente unívoca, es irrepetible, es de una singularidad total. Por eso algunos defendemos que las familias con niños puedan votar por los niños. Es verdad que un niño no va a poder votar, pero una familia, algunos creemos que si tiene 3 hijos debiera votar delegadamente, o sea, porque no dejan de ser, hay que reconocerles. Estamos hablando con Francesco Tonucci, queremos hacer ciudades educadoras, y hay unos derechos universales de la infancia, incluso que dicen que los niños deben ser consultados, y está suscrita por todos los países, estados como España y demás, deben consultarse a la infancia sobre los temas que les atañen. Y queremos empezar a preguntar a los propios niños, tener esa visión infantil. En este momento los arquitectos, los urbanistas o las urbanistas, la gente que está programando en los congresos internacionales, lo último es llevar a niños, hay problemas de que si son menores, etcétera, con autorizaciones, y que nos den su visión infantil de exactamente qué es una escuela, y debemos hacer mucho caso, porque lo cierto es que ellos tienen una visión que a veces nos descubre lo que los adultos. Se dice que los peces no llegan a ver el agua. Estamos acostumbrados, hemos conocido un sistema educativo con algunos cambios, y habría que presentar a alguien que no ha entrado por primera vez. O sea, mi nieto, la primera vez que le llevamos al colegio a los 2 años y pico, pues le gustó, salió encantado, y al siguiente día también, y al tercero dijo, pero ¿cómo? ¿Esto es todos los días? O algo así, como diciendo, pero me ha gustado y muy bien, pero ¿esto qué va a ser? ¿Todos los días? Y dijimos, pues no sabes lo que te espera. Señal de que algo no. Pues igual debemos hacerle caso y decirle, oye, pues ¿quieres ir al colegio como quieres ir al circo? O sea, y nos esforzaríamos más como en el circo. La verdad es que me dejo las gafas, pero mejor así. No voy a leer las notas. He utilizado aquí unas ilustraciones distintas, pero nos servirán para conducir el debate. Bueno, es verdad que en estas etapas de 0 a 6 años, y cuanto más temprano, de forma más determinante, más decisiva, estamos pensando ya, a veces decimos, en el sistema educativo ya escolarizamos, que ya no se puede hablar de preescolar ni de guarderías. Estamos hablando de educación infantil desde los 0 años. Y en la práctica escolarizamos con personal, no solo asistencial, que también hace falta, sino docente a escolares de muy pocos días o semanas o meses, ¿no? A veces yo creo que incluso hemos llegado a pensar en cómo iniciar. Lo único que nos queda para escolarizar, escolarizamos desde prácticamente los 0 hasta en educación permanente de adultos, hasta cualquier edad, hasta los 100 años o lo que se quiera, y algunos hemos pensado que lo único que nos queda es la educación prenatal, o sea, en el vientre materno, que también hay algunas teorías al respecto, pero bueno, no lleguemos hasta ahí. Pero lo cierto es que estas edades son determinantes en aspectos como el desarrollo cognitivo. Aquí se pueden dar muchas pautas, pero igual hoy vamos a hablar un poco en líneas muy generales.
Aquí hay un concepto que se trabaja perfectamente, lo hemos estado viendo a la mañana en este centro, conceptos, digamos, de teorías pedagógicas muy distintas. Hay que decir que la mejor metodología pedagógica es la que es una combinación de pedagogías distintas. Es decir, en este momento, cuando tratamos de poner un poco de orden en qué tipo, el aprender haciendo, las inteligencias múltiples, digamos, los entornos, lo que se puede llamar teorías constructivistas o socioconstructivistas, o en definitiva nos sale una auténtica constelación donde es difícil, que es una enciclopedia, las estrategias que se pueden utilizar. Pero básicamente para las familias lo que se puede decir, y es algo que podéis ver aquí también y que tenéis que reconstruir en vuestros hogares y en los hogares también de los abuelos, etcétera, es generar un entorno rico de aprendizaje con estímulos, todo esto que ponemos a los bebés, con escenarios distintos, colores distintos, voces distintas, personas distintas, porque se construye con herramientas que preexisten a partir de preconocimientos que se van construyendo. Y entonces hay que darles materiales de construcción. Esos materiales de construcción, luego lo diremos, esos materiales de construcción provienen del entorno humano, del entorno físico, del entorno sensorial que rodea a cada ser humano desde la más temprana edad. Fijaros, muchas veces en niños o en alumnado adoptado, y tenemos un porcentaje importante, además que provienen de fuentes distintas, los peores daños que luego tienen, según también estudios de psicología escolar y demás, es del alumnado que ha estado un tanto abandonado los primeros, han estado igual alimentados debidamente, bueno, o suficientemente, esas lesiones no dejan secuelas, pero la falta de ese entorno, que no sea apabullante naturalmente, que no sea excesivo, pero la falta de estímulos, de no escuchar la voz humana, voces humanas distintas, de no interacción, de no tener tacto directo, genera daños cognitivos que son muchas veces muy difíciles luego de reparar a pesar de los esfuerzos que se hagan. También algo esencial es el desarrollo lingüístico. El desarrollo lingüístico es algo también que se gesta desde la más temprana edad, también a ritmos muy diferentes. Fijaros que no hay que preocuparse demasiado porque alguien vaya un poco más rápido que otro, tampoco en el sistema escolar, porque la cuestión es a dónde llegamos. El que tardemos un poco más en una etapa, el que tenga una mayor facilidad para algo, un niño frente a su hermana o viceversa, no es determinante. Pero lo cierto es que en desarrollo lingüístico lo que está acreditado es que hay algo muy poco conveniente, que es ser monolingüe. Hay que ser bilingüe, al menos, porque el monolingüismo genera también una ubicación, incluso de ese tipo de capacidad comunicativa. Ser monolingüe es algo muy difícil también de superar posteriormente. Entonces, ser al menos bilingüe, mejor si tiene una inversión, el que reconozcan formas distintas, y esto a veces también lo ayuda mucho este tipo de recursos, es algo sumamente importante. No importa tanto los idiomas que sean o las lenguas que sean, a veces incluso el que tenga una gran distancia lingüística, como puede haber del euskera a las lenguas latinas, pues puede ser conveniente porque son estructuras no tan similares como puede ser, yo que sé, el español y el italiano, o el francés, etc., ¿no? Entonces, en el desarrollo lingüístico es muy importante esa presencia de sonidos, o sobre todo de aspectos fonéticos. Creo que aquí alguien comentaba que hay quienes estudian chino mandarín o chino cantonés, o el propio inglés o cualquier lengua, hay ciertos sonidos que es muy difícil adquirir con calidad si no se hace de una forma temprana. Y luego no importa demasiado que luego la vida la desarrollen en un tercer o cuarto idioma que no estaba presente en la infancia. La cuestión es evitar el riesgo de ser monolingüe, porque más de la mitad de la humanidad no es monolingüe, O sea que el mundo y el mundo educativo, que comparamos también en términos de PISA y demás, son mundos que no son monolingües. El monolingüismo es un tema de países anglosajones, que lo son mucho, y de esas culturas que se han llamado universales como la francesa o la española, o en menor grado quizás la portuguesa.
Desarrollo motriz. Bueno, ¿qué decir del desarrollo motriz? El desarrollo motriz es lo que da seguridad, es lo que da confianza, es lo que permite desplegar, extender el entorno en el que se mueven los niños pequeños. Es lo que... Ten en cuenta que la primera visión de un bebé es una visión profundamente egocéntrica. Realmente saben que están ellos y está el resto, está lo demás. Y luego ahí poco a poco empiezan a reconocer la voz de su madre, empiezan a reconocer sonidos y demás, y es algo que se les va ampliando el mundo y empiezan a ubicarlo y a darse cuenta de que ellos forman parte de una forma gradual de una realidad que es más compleja. Pero en el tema del desarrollo motriz, de la psicomotricidad y demás, pues tiene que tener una presencia muy importante, tanto en el tiempo lectivo, en el tiempo escolar, que es muy reducido. Ten en cuenta que el horario lectivo, aquí o en donde sea, es de 1050 horas a lo sumo, puede ser de 950 horas, en la universidad es menos, y la vida, un año tiene 8760 horas. O sea que en la escuela están menos tiempo que probablemente lo que van a estar interactuando con otro tipo de entornos. O sea, 1050 horas es el máximo que ningún centro puede dar, a veces con complementarias, escolares y demás, puede ser algo más, pero un año tiene, evidentemente, un tiempo de descanso, de sueño y demás. Desarrollo afectivo. El desarrollo afectivo también es algo que es una matriz que se moldea en edades muy tempranas. Incluso aspectos éticos están demostrando que esa grandeza de las preguntas de los niños, que no hay que, al igual que a los niños no hay que hablarles de modo infantil, no cecear con ellos, aunque te puede hacer gracia, hay que hablarles como un adulto. Otra cosa son los apelativos cariñosos y demás, pero tampoco hay que, esas grandes preguntas que se hacen los niños, a reprimirlas. Bueno, pero ¿por qué sale el sol? ¿O dónde está el sol? ¿Dónde se ha ido el sol? ¿O qué pasa cuando se muere la bisabuela? Etcétera. Los niños se plantean preguntas. A veces se dice que las niñas o niños que han madurado tarde se han hecho las preguntas grandes en una etapa en la que tenían una capacidad de cognición superior y que hayan desarrollado, digamos, una visión, una cosmología de la vida que ha sido superior. En todo caso, a los niños hay que tratar, evidentemente hay que explicárselo en términos que lo puedan entender, pero hay que alentarles a que hagan preguntas. A veces había Fischer, un campeón ajedrecístico, su madre, que fue un personaje bastante singular, ¿no?, en su vida, pero su madre le preguntaba, era una familia monoparental, según salía de la escuela le preguntaba, ¿qué has preguntado hoy? Y tenía que hacer cada día una pregunta. Entonces, el alentar las preguntas, más que el que repitan respuestas, es algo fundamental. Hay que mantener viva, y a veces el sistema educativo no lo hace como debiéramos, esa capacidad de hacerse preguntas y esa capacidad también de entender la afectividad de una manera natural, ¿no? Pero respetando también, a veces agobiamos a los menores pues con pedirles un tipo de afectividad peculiar. Dale un beso a tal, otra vez a la otra abuela, no sé qué. Hay que dejarle, o sea, las mujeres además sois tremendas y algunos abuelos también lo somos, pero hay que... ellos evidentemente que nos aprecian, evidentemente lo sabemos. También los niños tienen, y el alumnado sabe, cuando un profesor entra por clase antes de que abra o una profesora sabe si realmente le interesan esos alumnos o no, aunque no diga nada. Y a veces hay profesores que son pésimos, digamos, como pedagógicamente, alguien diría, oye, pues incurre en tal error y demás, pero si transmite pasión por lo que hace, si transmite interés por estar con su alumnado, es un buen educador. Vamos a seguir un poco porque... Bueno, desarrollo social, exactamente lo mismo. Hay que darles tiempo también, igual. Vivimos, a veces, cuando se comparan generaciones unas con otras, bueno, han cambiado el tipo de familias, tenemos menos primos, a veces también las familias viven más alejadas, se hace a veces más difícil, a veces hay quien ha estudiado un cierto retardo en que se trabaje o que los niños y niñas se interesen por los demás, pero esto es algo que siempre ha pasado, ¿no? A veces
Habéis visto que en un aula de primera escolarización van las madres o los padres, dejan a los niños y están ahí todos, pero cada uno está, parece que deambulando sin enterarse que están los demás, ¿no? Es parte de esa socialización que se va recorriendo tranquilamente, sin forzar las cosas, por supuesto alentando a que tengan pues amistades coetáneas en cada momento y que asuman también responsabilidades, por supuesto, graduadas a la edad que les corresponde, ¿no? Bueno, esto lo hemos dicho antes. Bueno, vamos a hablar un poco ahora ya de qué pasa ahora con el tema, no sé si va a ser un elemento a destacar o no, bueno, qué pasa en esta era de Internet, qué riesgos tenemos, también los mass media, los medios de comunicación de masas, igual no tanto los social media, los que siguen este tipo de redes, muy a menudo enfatizan, yo creo que a veces exageramos un poco los aspectos peligrosos que existen, ciertos peligros, y además algunos pues lo conocemos por nuestro trabajo, por colaboración con policías y con la Archancha, con agencias especializadas y demás, pero ante todo hay que trasladar la idea de que bueno, es cierto que ahora paseamos no solamente por el mundo físico, sino que también estas ventanas que nos comunican con el exterior son ventanas de entrada-salida. Por ahí viene gente, sale información y hay que aprender pues digamos, a reconocer los riesgos que hay. Muchas veces el sentido común más elemental, el que utilizamos en la vida, digamos, antes pre-internet, es lo que vale aquí. Nadie da un teléfono o una dirección a personas que no conoce. Pues es lo que hay que hacer. Pero si hablamos de escolares o de hijos e hijas de 0 a 6 años, el riesgo es bastante menor porque lo que sucede es que ellos van a hacer lo que nos ven haciendo. Es cierto que si hablamos ahora, este año va a ser el año de las tabletas, vais a tener una cierta presión, igual a preguntas de algunos medios de comunicación, hablaremos, bueno, ¿cuándo le regalo la tableta o hasta qué edad no le permito llegar a la tableta? Porque las tabletas, por ejemplo, son dispositivos que están cambiando. Los netbook que repartimos en las administraciones educativas hace 4 años, hace 5 años, ya no se fabrican. O sea, es que no los queramos comprar, es que no se fabrican. Y los ultrabook que hemos repartido desde hace 3 años, pues van a empezar a dejar de fabricarse. Entonces, lo cierto es que hay una evolución en todo, porque para los menores, y ahora volvemos a estas edades, antes incluso la coordinación ratón-cursor requería una edad mínima, porque no se daban cuenta que moviendo la mano, a la izquierda o a la derecha, se movía ya el ratón, pero en una pantalla táctil la interacción es desde el momento en que son capaces de interaccionar con el mundo real. O sea que el momento en que un niño puede coger una pelotita de felpa o un peluche, es cierto que si tiene allí una aplicación que son unas bolas virtuales, les mueve y ve que se mueven. O sea, es que no hay ya una etapa de aprendizaje. La interacción, se dice que la humanidad se reconoce cuando el simio se ve reflejado en el agua del pozo donde bebía. Entonces, aquí lo cierto es que este mundo se nos acerca de una manera inmediata, y esa proximidad ellos la van a ver, y las familias van a decir, oye, yo tengo esto aquí y veo que quiere jugar, y que evidentemente tiene rincones distintos donde dibuja con papel, con cera, en la pared, pero también tiene, de alguna manera, puede pintar con el dedo, y en cuanto descubre que pinta con el dedo, pues también lo utiliza. No es que yo creo que ni le presten más ni menos atención, pero por tanto lo que hay que hacer es, estamos un poco continuamente volviendo al mensaje, es que cada familia determine lo que quiere hacer. Una familia que no usa tabletas, pues no necesita para nada una tableta porque tenga hijos. Y una familia que sí usa tabletas, o que usa, y ahora es difícil no usarlos, los teléfonos móviles, pues tendrá que verlo. Y lo cierto es que, claro, esto cambia la realidad. O sea, lo cierto es que a veces en los teléfonos móviles, ya cuando te llama alguien ves una foto, pero esta generación que viene, mi nieto, si ve la foto de su madre y la foto no se mueve, apaga. Ahora, si ve que es una videoconferencia con su
tío que está no sé dónde y se mueve, le puede hablar el rato que le interesa, claro, como si lo tuviese delante. Entonces, la interacción se va a producir y ni hay que precipitarla, ni hay que hacerla urgente o perentoria, ni hay por qué ignorarla. Lo que hace falta es quizás que la propia familia revise, oye, ¿qué tipo de uso estamos haciendo? No ya de estos dispositivos electrónicos, sino del propio tiempo de televisión. Es mucho más peligroso, sin duda, ver demasiada televisión que navegar por entornos seguros. Hablaremos también un poco de esos entornos seguros, aunque sea con brevedad, y daremos una bibliografía posterior. También es muy diferente cómo aprende un niño a cómo aprende un adulto y qué es lo que le da verosimilitud. Nosotros, sobre todo los que somos un poco mayores que vosotros, los abuelos, somos de la etapa de la imagen, ¿no? Una foto vale más que 1000 palabras y te da verosimilitud. A nuestros escolares de estas edades, una foto no da verosimilitud, da un vídeo. O sea que si a un niño de estos le dices, mira, además ahora me estoy refrescando, ya sabéis, las etapas de conocer los dinosaurios es cuando eras niño, cuando eres padre y ahora cuando eres abuelo, ¿no? Y me los conozco todos los dinosaurios. Pero si le dices el Parasaurolophus es esta foto, la quita. Ahora, para saber lo que es un Stegosaurus, tiene que ver un vídeo. O sea, el Google de los niños es YouTube. O sea, ellos quieren vídeos porque una imagen es, al igual que para algunos perdió valor una palabra o un concepto, que sigue siendo una gran ventaja para la humanidad definir un concepto, pero hace falta una imagen para acreditar la existencia de algo, pues en este momento hace falta, digamos, un vídeo donde el dinosaurio pues se mueva, etcétera, para que parezca que es verosímil, ¿no? Y no sé, vamos por ir concluyendo, aunque luego hablaremos un poco más específicamente de los temas, pues también de qué pasa con estas vacaciones, qué pasa con la tableta que le van a regalar o que no sé quién le quiere regalar. Pero aquí hemos seleccionado como unos 10 recetas, si se quiere, o 10 pautas, ¿no? Que son muy elementales. Por supuesto, la primera transmisión que tienen que hacer los progenitores a los hijos en todo tiempo, momento, edad, es que ellos se merecen, porque tienen que tener esta seguridad, un amor incondicional. A una hija, a un hijo se le quiere, haga lo que haga, sea como sea, porque no puede ser de otra manera. Y es verdad que esto a veces los hijos no lo entienden en determinadas etapas de adolescencia, y a veces también se produce esa ruptura de que quienes han sido los niños o los hijos e hijas más empadrados o enmadrados tienen luego una ruptura porque es el momento de crecer. Se suele decir que cuando los hijos entienden lo que es ese amor incondicional, seguramente ya tienen a su vez otros hijos que todavía no lo entienden. Es decir, que hay que llegar a ser madre o padre para entender cómo nos querían, todos los matices que se quieran, nuestros mayores, ¿no? Nuestros progenitores. También es verdad que otro elemento esencial es que ese amor, pero ese amor no quiere decir que a veces, y esto es una receta un poco personal si queréis, pero no se trata de decir que queremos que sean felices. La felicidad es el resultado de una manera de ser y por tanto no es algo que se busque con una tolerancia a caprichos o a la totalidad de pequeños disparates que en un momento determinado se tienen que querer. Los niños y niñas deben saber que existen límites, que existen unos límites que son extensibles, que no hay que aplicarlos tampoco con una inmediatez o una rigidez absoluta, a menos que haya un peligro, evidentemente, pero los niños tienen que reconocer que tienen un terreno de juego, que hay unos límites que no se pueden superar, y saber también y hacerles conscientes de cómo antes no se podían mover fuera de la habitación, luego se pueden mover por toda la casa, etcétera, que estos límites vean que se van expandiendo junto con ellos. También, como hemos comentado, el tercero sería de aprender y disfrutar por segunda vez, o sea, disfrutar de los hijos, o sea, no perdéis ni un día, ni estando aquí, o sea, cada minuto que podéis estar con vuestros hijos e hijas, invertirlo. Son esponjas de tiempo paterno y materno. O sea que todo el tiempo que se les dé es poco, dejar también que los abuelos
y otros familiares estén con ellos, no habrá algún mandamiento, alguna recomendación al respecto, pero disfrutar con ellos por segunda vez y confiar a ver si tenéis una tercera o cuarta oportunidad, ¿no? Luego, por supuesto, este síndrome que se llama Pigmalión, el del escultor que creó una escultura a la que la vio tan bella que le dio vida. O sea, hay que creer para crear expectativas. Esto es un fenómeno educativamente probado. Si tú das unos exámenes a un profesor y le dices, mira, corrígeme estos exámenes, verás que es una clase excelente, te estoy dando los mejores del grupo, la nota es muy alta. Se da el mismo examen a otro grupo equivalente y se dice, mira, este es el desastre de clase que tengo. O sea, al creer en nuestros hijos, creamos expectativas. Entonces, mantened las expectativas más altas, sabiendo que de esa manera, solo de esa manera, lograréis todo el desarrollo, que evidentemente no es el que imaginéis, el que imaginan los padres, sino al que están destinados ellos, pero dándoles alas, dándoles oportunidades, creyéndoles y confiando en sus expectativas. Fijaros, aquí a menudo, igual antes decíamos, ¿qué es lo que más le gusta jugar a un niño? Por ejemplo, a veces hemos dicho en alguna charla, con un libro de papel, un libro de peluche, una tableta, etc. Pues lo que más le gusta es cuando ve un adulto que le está acompañando, que le realimenta en sus reacciones, que le acompaña, etc. O sea, lo que quieren, lo de menos se puede jugar con un palo, con una piedra, con un globo o con nada, o con una pelota de papel. Lo que hace falta es que se sientan acompañados, que respetemos también lo que ellos quieren hacer en ese momento. A mí me está tocando ahora esa etapa de las luchas, o sea, que los dinosaurios con las tortugas ninja, y lo quiere hacer una y otra vez, pues que lo hagan, y yo disfruto tanto como él, o sea, pero no pasa nada, es parte, y no hay que estar preocupado, no está luchando mucho, pues no, o sea, está luchando, no, o sea, no, que no pasa nada, y a menudo me consulta al padre, es que estoy pensando cambiarles, lo primero, tranquilízate un poco, o sea, disfruta, estate tranquilo, es que el otro no lo hacía, o la mayor no lo hace, pero la pequeña, pues, cada uno es diferente, jamás comparéis, etc. El quinto, el ejemplo es el método, y insisto, el ejemplo es el método y es la oportunidad para cambiar. Igual es el momento de pensar, oye, esto sí que es, si yo quiero que sean deportistas o quiero no sé qué, pues es que no es que lo digan, ni que les apunte. No. Tengo que acompañarles a ello, tengo que yo, o sea, que nosotros, la pareja, la familia tiene que transmitir esto, y es el momento de repensar qué hacemos con nuestras vidas, si queremos dedicarles más tiempo y que ellos sean personas que no dependan tanto del trabajo, pues tendremos que cambiar nuestras pautas, aunque no sea fácil, ¿no? Pero esto hay que decirlo y así queda expuesto, ¿no? Luego también, por favor, en ese creer para crear, cuidad su patrimonio, sus tesoros. Esta imagen es real, es de ayer mismo, está sacado el móvil de mi nieto, que podéis ver ahí su nombre. Tenemos toda su casa, toda la nuestra, toda la de todos, plagada de sus dibujos, o sea, y no vale acumularlo, perdonar, en un cajón, no, hay que ponerlo en el cuadro, en la entrada, en el espejo. Bueno, nosotros tenemos una especie de falsos nietos también que nos enseñaron, fueron nuestros entrenadores de abuelidad, y tenemos en otra casa también todos esos dibujos que no podemos quitar nunca. A ver, el portafolio, en este momento están pidiendo ya también, igual es una aberración de la era digital, pero a la gente le están pidiendo, tú que tienes un título o lo que sea, pero tú ¿qué hacías? ¿Cómo eran tus dibujos a los 3 años? O sea, que guardarlos, digitalizarlos. Y ya hay herramientas para ello, ¿eh? Hay algunas herramientas como esta presentación la podéis ver, hay links y hay herramientas para al menos digitalizarlo, hacer comentarios y pedirle a la abuela que dice no sé qué, o al tío que ha dicho, oye, pero si este chaval tiene no sé qué, grábale la voz al abuelo, al tío, y guardarlo para que quede ahí. O sea, los tesoros, ese patrimonio lo hacen las educadoras. O sea, antes, claro, cuando veían, bueno, a ver, el trabajito, tal, vale, bien, a la papelera, a ver, el otro casi total, muy a la papelera, pues, no, perdonad, es que tenemos que cambiar la manera de hacer. Si decimos que, oye, dibuja, pero dibuja tu coche del futuro y tal, hay que decir, joder, pero menudo coche
Esto que dicen los niños, pues estoy dibujando a Dios. Y dice, pero ¿cómo sabes cómo es Dios? Y dice, espera 10 minutos y lo verás tú también, porque lo estaba dibujando, o Dios o quien sea. O sea que creed en ellos, porque son capaces de hacer cosas inimaginables, ¿no? Seguimos con esta especie de recomendaciones genéricas. Primero, o sea, no hay nada más falso que eso de un hombre o una persona hecha a sí misma. A ver, esto es absolutamente... Alguien solo no se hace nada, o sea, sería la nada en sí mismo. Estamos construidos todos de retazos, se ve la influencia de la familia materna, de no sé quién, de una amistad, de unos amigos o unos condiscípulos, condiscípulas desde edad temprana. Dejar que cojan, darles ladrillos para que construyan su identidad. Evidentemente, al final, somos fruto de nuestra historia, en este momento decimos que el propio currículum, estamos haciendo un análisis del currículum, pero el currículum es la comunidad. Lo que habéis hecho al elegir un centro, ¿sabéis lo que habéis hecho? No habéis elegido unos magníficos docentes, una buena organización, un escenario, no. Habéis elegido con discípulos y con discípulas. O sea, hay que elegir pensando, yo con quién quiero que mi hija, mi hijo se construya. Y queremos que tenga retazos de gente valiosa, que conozca, y por eso la diversidad es importante, que conozca a no sé quién de otra cultura, alguien que habla de no sé dónde, alguien... O sea, estamos construidos de retazos, digo familiares, es mucho más que familiares, pero los familiares son importantes. Descubrir el talento de cada persona, ese es el reto de toda familia, de todo sistema educativo. ¿Qué es eso de que hay un fracaso del 14% en Euskadi? ¿Cómo? El fracaso es de un sistema que dice que tiene un fracaso del 14%. Nadie es un fracasado. El sistema educativo no ha hecho más que confundirse, pronosticando que alguien no iba bien. O sea, cada uno es una persona, cada ser humano es alguien único, y muchas veces el sistema educativo los ha... En su momento incluso expresamente decía que tenía que clasificar a las personas y decir quiénes tenían que ser gente de una élite o profesional. Perdón, el sistema educativo lo que tiene que hacer es descubrir la riqueza de cada una de las personas que lo componen. Respetar esa identidad singular y única entre hermanos también. Jamás se puede comparar y menos con generaciones distintas, porque no, es que yo no lo hacía, pero vamos a ver, pero que nosotros somos abuelos, somos padres, como que en mi época mi padre, ¿no? Vosotros sois madres y padres distintos, cómo se hacía antes es otra cuestión. Ahora hay que ver, de alguna manera hay que negociar con unos límites, sabiendo que los adultos y los responsables sois vosotros, pero hay que respetar esas identidades singulares y favorecer su singularidad. También crecer desde la acordada familiar. Esa acordada, hay un link también a un escrito que se publicó hace años. La acordada familiar es que la familia vamos como una acordadas, vamos atados con cuerda. O sea, el padre, la madre, el abuelo también, sobre todo la familia nuclear, los padres, los hijos y demás. Es verdad que yendo encordada, yendo juntos, igual se va más lento, pero se llega más lejos. Entonces, y también es cierto que en esas cordadas hay a veces a un hijo que hay que darle más cuerda, o hay que atarle en corto también, o lo que se quiera, pero hay que saber que ese principio de unidad, de que ellos entiendan que formamos parte de algo de lo que no nos podemos separar, a pesar de que luego pues vivan a 8.000 kilómetros, como es el caso de algún hijo, o lo que se quiera. O sea, la cordada familiar es algo... O sea, hay que establecer ese cordón umbilical que nunca se rompe. O sea, y hay que decir, formamos parte de esto. Y por último hay una poesía, también hay que recordar a veces, este es un mensaje que a veces los padres jóvenes no lo entendíamos o no lo entendemos, que es que nuestros hijos no son nuestros. O sea, los hijos, a veces, aquí solemos contar, en algún momento había yo lo contaba como la familia Clark, ¿sabéis que los Clark... cayó ahí Superman, no sé si sabéis, estaban ahí, era una pareja ya un poco mayor, y les cayó una nave, un ángel que venía, un Superman, lo educaron y demás. Pues nuestros hijos, hay una poesía magnífica de Gilbert que dice, nuestros hijos, es verdad que son nuestros y tienen que estar construidos son lo que dejamos, digamos, para la posteridad, pero hay que entender que son hijos de la vida, o sea, tienen su propia identidad, o sea, y esto a veces es difícil de entender, o sea, que son
todo lo nuestros que ellos quieran ser. Y para eso hay que establecer lo que se ha hecho en los apartados un poco anteriores de la acordada y demás. Aquí me parece que espero, si hay internet, pues que hay una poesía en vez de en singular, pues aquí está, nuestros hijos o vuestros hijos, porque así lo leía. Es el prólogo de Summerfield, de una escuela libertaria, un referente educativo, estaba en el prólogo, pero es una poesía también de Jalil Rija. Vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos e hijas del propio anhelo de vida. Vienen a través de vosotros, pero no provienen de vosotros, y aunque estén con vosotros no os pertenecen. Podéis darles amor, pero no vuestros pensamientos, puesto que tienen sus propios pensamientos. Este es un mensaje, vamos a volver atrás. No pasa nada. Digo que no. No es este, no es el ratón este. Bueno, este es un mensaje. Y luego, ya para terminar en esta primera parte, porque lo que me gustaría responder, o si os parece, o ampliar algún aspecto. Luego también hay navegadores que son absolutamente seguros. Este es un navegador de origen francés, tiene alguna limitación, si hacéis clic aquí también lo explican, y aquí hay una lista blanca, o sea que aquí navegan exactamente por donde les digáis que naveguen. O sea, pues el club, ¿cómo se llama? El club de la tele que vemos a todas horas, clan, no sé qué, o sea, pero lo cierto es que los niños de esa edad no navegan. Fundamentalmente usan aplicaciones, usan apps en este tipo de dispositivos móviles y también una cuestión, muchas veces el control parental se arriesga a que vean un contenido inapropiado. A ver, hay quienes contratan a Euskaltel, a Movistar, una línea, un seguro canguro que evita que vengan contenidos, pero muchas veces todos estos dispositivos tienen un control parental. Si ponéis... Aquí está el control parental, si decís, oye, pues no quiero... Y todos los contenidos están bastante bien tabulados. Dicen menores de 3 años, a partir de 4 años, para menores de 7 años y demás. Existen unas protecciones que hacen prácticamente imposible salvarlo. La seguridad está a veces en los dispositivos. Y luego, pues también es cierto que existen muchas aplicaciones, aquí hay intereses también comerciales que están muy adecuadas y que son, no es que sean aplicaciones raras, son los cuentos que leen, pues, pero con una mayor o mejor o peor animación, pero donde quede un relato hecho de boca a oído de una persona mayor que lo tiene que contar exacta y literalmente con las mismas palabras. No renunciéis a ninguna palabra por corta que sea. Lo que les gusta son las palabras nuevas que descubren cada día. Pues nada lo supera, pero existen este tipo de aplicaciones. Y bueno, es verdad que probablemente pues haya... el año 2014 va a ser el año de las tabletas y demás. Y ahí hay poco que decir. A veces nos suelen preguntar, bueno, ¿y qué especificaciones o qué marca, etcétera? Hay algunas especificaciones, como decir, de carácter educativo que hay que tener en cuenta. La tableta debe tener un tamaño mínimo, porque es verdad que para un adulto una tableta pues pequeña, de estas que caben en el bolsillo, pues te resuelve el tema, pero igual una tableta de 10 pulgadas sería un poco el mínimo. Y luego también conviene una mínima calidad también en la interacción, en la luminosidad y demás, pero por otra parte no hay ninguna urgencia en tener ninguna tableta, pero igual conviene no utilizar tabletas que sean demasiado de low cost, porque a veces lo que hace es que nos aburramos porque no funcionan bien, no se ven bien, no tienen un ecosistema de aplicaciones que les permita sacarles provecho, porque es muy importante exactamente qué tipo de aplicaciones tenemos a nuestra disposición. Aquí se hablaba los libros en este momento que manejan los escolares. Casi todos son de algo distinto al papel, son de cartón, son de materiales plásticos que se sumergen, son electrónicos, ese es el iPad 1 que utilizaba, este es un material, son fotos propias en este caso, y poco más. Ahí viene también una webgrafía, unas referencias webs, también solamente una mención rápida a esos miedos al wifi. Vivimos entre 3G, 4G, los wifi, bueno, vamos a ver. Yo soy físico y sobre todo soy educador, y la ciencia, uno puede opinar
que el agua mata, ¿no? Y habrá que respetarlo. Y la Organización Mundial de la Salud pues sí que tiene recogido el miedo a las radiaciones, como el miedo a la oscuridad o a los extensores o a lo que se quiera, pero las radiaciones electromagnéticas hay las que son ionizantes y las que no lo son. Las que no son ionizantes, las ionizantes como los rayos X, cambian la materia, permiten que los átomos, los electrones cambien de órbita y entonces cambian la materia. Evidentemente, claro, un niño que habla por un móvil durante una hora, al hablar, esto se genera unos campos que pueden calentar levemente. Entonces, claro, no está recomendado que ningún menor de 6 años hable 2 horas por teléfono móvil. Pero me imagino que no habrá muchos de estos, ¿no? O sea que, y tampoco está recomendado para ningún adulto ni para nadie que tenga la cabeza en su sitio. Entonces, los miedos o sea, desde el punto de vista educativo, o sea, es que alguien dice, yo es que no creo en la ley de la evolución y demás, pues mire, pues no lo crea. Pero mira, aquí en educación hablamos de ciencia y la ciencia dice que Darwin tenía razón. O sea, que si usted no lo quiere enseñar, pues no lo enseñe. Pero yo diría que no tengáis miedos. Radiaciones electromagnéticas se emiten las paredes blancas, la luz es una radiación electromagnética, las paredes con cal, viajar en avión, o sea, de verdad que hay... es verdad que no, pero en Internet hay muchas fuentes. Bueno, todas las fuentes se conducen a un mismo origen, que es vender mantas que protegen de la radiación, o sea, algo que físicamente no tiene sentido, porque claro, no, usted cubra el móvil con una manta y entonces, bueno, si lo cubre, lo puedes cubrir con un papel albal, y evidentemente dentro de una jaula de Faraday, donde hay una pequeña capa metálica, dentro no hay campos electromagnéticos, pero ese teléfono no puede sonar. Porque claro, es que ahí dentro es como si usted martille para que no le... O sea, vamos a ver, no tengáis miedo. El que quiera apagar el wifi a la noche, pues bueno, sí. Que tenga cuidado, no se tropiece al ir a apagar y tal, porque ahí sí que hay un riesgo real, un riesgo probado. Pero no tengáis miedo, o sea, además es absurdo. Bueno, yo apago mi wifi, ¿qué? Me siguen llegando 14 wifis, o sea, los 3 están por todas partes. Además es que yo he tenido que discutir a veces hasta en televisión con alguna gente que tal... pero tenían el móvil dentro, o sea, pues bueno, y me decían, no, es que aquí, si enciendes la tableta, tal, yo me siento mal, y digo, pero señora, si lleva un micrófono inalámbrico, está usted en un plato de televisión, aquí todo es inalámbrico. Ya, pues eso, también, ahora que me lo dice, también lo siento mal. Pues claro, se siente mal, porque no tengáis miedo. Desgraciadamente esto no es otros países, ha habido países donde el colegio de ingenieros, el colegio de médicos ha dicho, oiga, mire, el wifi... No, o sea, no, pero es que es algo acumulativo, ellos van a vivir 120 años probablemente. La radio tiene más de 100 años y la radio también se dijo, la radio va a matar, lo veremos, y bueno, ahora la radio ha pasado de moda, ¿no? La televisión tiene 50 años, comercial, entonces no tengáis miedos a esto, hay algún link donde también se explica un poco todo esto. Y por mi parte, si tenéis alguna pregunta, o no sé ni qué hora es... les dejáis, tienen tabletas, con naturalidad, no sé, yo creo que por alguna experiencia que no tiene ningún valor, porque cada uno es distinto, pero en el caso, por ejemplo, de mi nieto, pues al principio le gustaba bastante la tableta, ahora no le presto mucha atención, porque en todo caso, pues para ver alguno, que también hay que limitarle un poco las luchas de las tortugas ninja, o no sé qué, ¿no? Bueno, pues entonces es algo, pero lo puede ver ahí o en un ordenador o donde quiera que sea, no forma parte de un escenario donde no le da ningún protagonismo especial a esto. La verdad es que más que el miedo a los contenidos que uno puede ver en internet, ahí pero tenemos cierto miedo a la adicción que los niños desde muy pequeños pueden tener al móvil, a déjame el móvil, incluso nosotros, por quitarnos un problema en algún momento, le tomamos un vino que se ha tomado el móvil y... Es cierto que esa adicción, hoy mismo hay una gala en Bilbao de los juegos divertidos y serios, Fun and Serious Games, que organiza Vocentro, es la 3ª edición, podemos estar allí, y es verdad que los juegos han generado una adicción que en educación estamos tratando de utilizar. Fijaros que los videojuegos, que son serios, o sea, que se utilizan para multitud de temas también, y para jugar porque es un negocio importante, es algo que educativamente hacen muy bien, porque con cualquier videojuego a cualquier menor de 0 a 6 años es difícil que entre esta adicción, pero un poco más adelante sí. Lo primero que hacen es, según empiezan a interactuar, le sitúan el nivel perfecto. A cada uno le pone un reto acorde al nivel que está. Ven la habilidad que tiene, le ponen un reto y luego en todo momento le tienen a través de budget, de insignias que van ganando, de puntos que van ganando,
de escalas que van superando, le mantienen encendido, le mantienen prendido de la acción. Y además cuando se juega, al igual que cuando se lee, está demostrado que todas las áreas cerebrales están en acción. O sea que cuando uno juega, o sea, ahora es verdad que ven la tele tecleando, leyendo, con la música, y dices, ¿cómo hacen esto? Pero cuando juegan, juegan, están centrados en la tarea. Y esta gamificación es algo que también en educación queremos que en periodos cortos, con retos, también hay estrategias de la Khan Academy, que por ejemplo sugiere que la gente haga ejercicios o vea vídeos en inglés, o de matemáticas, y también les dan insignias. A los niños me parece que a menudo también en Va Música y le dan, cada día sale con una insignia que le han dado por haber hecho aporreado aquí una cosa premusical o no sé, pero bueno, es verdad que le gusta y tiene una sensibilidad especial, pero son elementos de juego. Pero es verdad, la adicción, yo creo que adicción, no sé si somos adictos a estos dispositivos, pero somos adeptos, pero también somos adictos al coche. O sea, la gente, o sea, no usamos demasiado coche, o no usamos demasiado multitud de cosas, es decir, hay que evitar que se llegue a extremos, y es verdad que a veces pues lo que se vende más es los casos extremos de gente que bueno, por lo que sea, iban a de alguna forma acabar siendo obsesivos con algo. Y entonces es verdad que esto admite ser obsesivo con ello, pero esto y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces no creemos, también por ejemplo hay otro mito que además está muy poco probado, al revés está refutado empíricamente por estadísticas, y es que la gente que son más adictos a los dispositivos es gente introvertida, gente que tiene problemas de socialización, y no es cierto. No es cierto, yo creo que es verdad que hay gente encerrada en sí mismo que puede acabar pues, ese fenómeno de los varones japoneses, los hikikomori, que se les presiona tanto para que obtengan resultados por tradición familiar, que llega un momento en que desenganchan de la realidad, les tienen que pasar la comida por debajo de la puerta y están conectados solo a través del mundo virtual. Pero son situaciones que provienen que antes de que existiesen los videojuegos o los recursos, pues también bueno, pues tenían a veces futuros muy, muy lúgubres de todo tipo de suicidios. O sea, lo que hay que hacer es generar una situación en la que ese tipo de estímulos y que haya elementos que motiven a cada persona, a cada niño por sí misma, sin tener que depender de estímulos externos, que haya digamos un motor interior que le haga ser aficionado a la música, aficionado al coleccionismo, aficionado a los sonidos, aficionado a lo que quiera que sea. Pero no es que este tipo de instrumentos, estos no dejan de ser medios que potencian nuestras capacidades de pensar, de resolver. Se habla de que el punto que en 10 años así habrá ya máquinas que superen la inteligencia humana. Y por supuesto ya existen máquinas, recientemente además, por ejemplo, IBM ha presentado algún prototipo en que se supera esa prueba de Turing, que era la prueba de Turing, un matemático, en fin, una historia muy interesante, que creó por sistemas anticlave algunos de los primeros dispositivos. Dijo que las máquinas, cuando fuesen indistinguibles de un ser humano, habían alcanzado un nivel. Es decir, que alguien está comunicando o por un teclado o por voz y no sabe si al otro lado hay una persona o no, o es una máquina. Y le puedes preguntar cosas, oye, pero ¿tú qué sientes ahora? O ¿cuándo leíste algo por primera vez? Este tipo de test hay quien dice que ya se ha superado, ¿no? O sea, a veces ya no distinguimos. Y incluso en Japón y demás están hablando de los derechos en fin, no quiero asustaros, ¿no? Pero de los robots. Porque va a haber robots que van a tener emociones que van a superar, y entonces están pensando, aunque esperemos que sigan siendo válidas aquellas leyes de Asimov, de los robots, ¿no? que los robots no pueden hacer daño a ningún ser humano, en primer lugar. La segunda ley es, si no se incumple la primera ley, pues tienen que obedecer a los humanos siempre que no incumpla la primera ley de hacer daño, etc. Pero sin llegar a esta perspectiva que se dará quizás con ritmos menos acelerados de lo que se promete, lo cierto es que casi somos cyborgs ya todos. Empezamos a ser cyborgs, organismos vivos como los seres humanos, pero que tenemos apoyatura cibernética.
Ahora ya a veces no sabemos salir de aquí si no tenemos el GPS o empezamos a ser dependientes. Y estos son, pero también es verdad que ahora corremos más que antes de inventarse los vehículos. Y a nadie, pues es verdad que corremos más. Antes nuestro límite eran los 30 kilómetros a la hora para unos pocos, o sea, para otros bastante menos, ¿no? Entonces, es cierto que todo esto hay que conducirlo y hay que surfear esta ola y, bueno, adicción, pues hay que evitar las adicciones, todas las adicciones, y hay elementos que tienen poder de adicción, pero hay adicciones, pues hay otras adicciones también muy extendidas y que también hay que combatir, y en este caso también. Pero eso no quiere decir que no utilicemos lo que tiene de positivo. Yo creo que creemos que educativamente la nueva educación que viene con este tipo de dispositivos que plantea multitud de retos, porque fijaros que cuando hablamos de las cosas conectadas, nosotros generamos millones de datos, lo que se llama el Big Data, estamos generando datos de todo tipo. En Estados Unidos, cuando pagas con la tarjeta, te devuelven una parte del dinero porque saben lo que compras tú. Saben que te gusta esto o lo otro, y sabéis que esto hace muchos años, que incluso aquí, cuando se compra online, prácticamente haces el pedido del hipermercado a distancia y casi te avisa, oye, te has olvidado las Coca-Colas. Y tienes razón, porque saben que tú tomas esto de Coca-Cola que hace 2 meses que no tomaste, etc., ¿no? Entonces, lo cierto es que en este momento estamos recabando y recogiendo millares de datos que deben ser procesados en tiempo real de una manera muy rápida. El sistema educativo tiene que saber qué está pasando con tal escolar por los datos que ofrece ese escolar. Algo más apoyando también a la profesionalidad del docente que ve qué le está pasando, qué no le está pasando, porque tenemos multitud de datos en los que basarnos. Al igual que pediríamos al sistema médico que dijese, oiga, usted tiene millares de datos míos de mi historial clínico, trátelo debidamente, anticípese y demás. Y lo cierto es que en esta interacción, en este momento Facebook, sabéis que se ha probado, que sabe antes que las personas con quién se va a emparejar alguien, viendo su círculo de amigos, y están haciendo pronósticos de quién se va a divorciar, por ejemplo, antes que la familia. Y además se ha demostrado, esto es un consejo para parejas que adictas a Facebook, sabes que siente que eres más falso que un amigo en Facebook, ¿no? Esos amigos de amigos y tal, ¿no? Y dicen que las parejas debemos tener círculos de amistades, tienen más estabilidad las parejas que tienen círculos de amistades, una parte comunes, pero que cuando se ve el sociograma, y claro, Facebook lo sabe muy bien, que también hay amistades diferenciadas. O sea, hay que tener estas parejas que están en círculos también muy cerrados, parece, y lo cierto es que esta es una prueba que se ha hecho, además prolongado un poco en el tiempo, haciendo predicciones. Ya sabes que en Facebook la gente pone el estado, amigo de tal, y ha habido universidades muy serias que han dicho, esta persona se va a emparejar, va a poner dentro poco su estado, estoy en pareja con esta otra, viendo su círculo y cómo evoluciona. Entonces, claro, hay una inteligencia ahí, es esa inteligencia que tiene Internet. En Internet, Google da miedo, o sea, Google da miedo porque sabe más de nosotros que nosotros mismos. O sea que, ten en cuenta que una búsqueda que hacéis en un ordenador que estéis identificados, los resultados que da uno es distinto de los que da otro. Y como sigas haciendo una serie de búsquedas y un día te vea que estás preguntando viajes a Alemania, tal, tú te olvidas, pero pasado mañana vas a otro sitio a hacer cualquier otra cosa y te estás diciendo, oye, viaje a Berlín, no sé qué. O sea, todo... hay una inteligencia que las administraciones tenemos que custodiar. Lo que no podemos hacer es que las familias digan, bueno, que me lleve la gestión de la plataforma de formación tal empresa, que lo va a hacer bien una editorial. Pero lo cierto es que va a decir que a esta familia le conviene un libro de matemáticas de refuerzo, porque sabemos cómo está su hija fulanita, que va de pena y va a ir peor, y lo pueden saber antes que los padres, O sea, y antes que su tutor se lo puede decir. Entonces, es verdad que vienen fenómenos muy llamativos y tenemos que custodiar los datos, aparte de la ley de protección de datos, y necesitamos expertos en este tratamiento de datos masivos que provienen de fuentes muy distintas y que deben servir para tomar decisiones de manera inmediata. La bolsa es así, ya sabéis que en la bolsa compran máquinas y las programan físicos y matemáticos estadísticos que operan de una manera sumamente rápida, ¿no? O sea, ya el ser humano no es capaz de tomar decisiones al ritmo de la bolsa, tiene que ser
digamos, son humanos quienes toman decisiones y establecen paradigmas, pero con la velocidad vertiginosa de las máquinas. Pero bueno, no quiero, tranquilicémonos, disfrutar de los hijos y disfrutar también de los dispositivos en la medida que os parezca, pero más o menos tampoco sois los últimos en conectaros de una manera o de otra. Sí. Sí, yo estaba pensando, muchas veces pienso que esto puede dar lugar a una nueva revolución, en el sentido de que por la historia de la estimulación de los niños, ¿no? Son la primera generación ahora que van a crecer desde el principio con estas tecnologías. No estas tecnologías, sino también este acceso masivo a información. Entonces, esa estimulación puede generar nuevos caminos de